Bueno, muchas gracias. Gracias especialmente al Colegio y a nuestra vicedecana, porque un año más esta extraordinaria cumbre ha sido capaz de reunir aquí a personas que tenemos una motivación clara, ¿no? Que nos une un vínculo que es esa lucha porque esa igualdad sea una igualdad que se respira, una igualdad que se fomenta y con una visión que creo que compartimos, y es que esa igualdad no sea una igualdad formal y que no sea forzada, que ponga en valor lo bonito que es una mirada desde una perspectiva femenina y que acoge esa diversidad y que es enriquecedora, ¿no? Y esta mesa que me ha tocado moderar es una mesa extraordinaria, todas han sido muy buenas, pero yo me siento especialmente orgullosa de esta mesa porque creo que el tema, de verdad, vicedecana, es muy oportuno poder poner sobre la mesa la formación y la comunicación que a simple vista dices, uy, qué diferentes, ¿no? Pues no son tan diferentes. Creo que tiene una misión muy compartida. Esa misión, por un lado, de trabajar, porque lo que no se comunica bien, pues sabemos bien que no existe, pero es que además el cómo se comunica también forma parte de esa misión que tenemos con el objeto que hoy nos une. Y al mismo tiempo, lo mismo ocurre con la formación. Si no procuramos que esa formación con esa perspectiva de igualdad y con ese valor atractivo de una mirada inclusiva y una mirada que acoja la perspectiva de la mujer, tampoco podremos formar a futuros mujeres y hombres que tengan esa manera de ver, de pensar, de compartir y de trabajar. Por tanto, creo que es muy oportuno y os felicito por quienes designaron estos temas, ¿no? Bueno, sin entretenerme más, voy a dar unas pinceladas de los invitados que comparten conmigo esta mesa. Me acompaña a mi derecha Yajaira Agredo, digo breves pinceladas porque tiene unos currículums extraordinarios. Es abogada y estratega en comunicación jurídica. Ha dirigido el marketing de Economists and Juris Group, uno de los grupos editoriales jurídicos más influyentes en España, liderando su posicionamiento en el entorno digital. Es cofundadora de Hacer Puñetas, la comunidad de divulgación jurídica líder en Instagram y en TikTok, con más de 50.000 seguidores, desde donde impulsa una forma de comunicar derecho más humana, accesible y viral. Actualmente lidera la comunicación y el product marketing de Maite Aya, el copiloto de IA que está redefiniendo la productividad en los despachos. Bienvenida, Yajaira. Me acompaña también, al otro extremo, Beatriz Izquierdo. Beatriz es licenciada en Derecho y magíster en Ciencias Criminológicas, Penales y Penitenciarias. Es experta en retórica y argumentación jurídica. Ha sido creadora del proyecto Origen del Mal, cuya intención es dar visibilidad con carácter didáctico a la criminología educativa y se puede consultar en su web. Es autora de libros como «¿Pero qué dices, bro? ¿Cómo va a ser esto delito? ¿Cómo evitar que nuestros menores se conviertan en víctimas o en verdugos?» o «De los Reyes Magos al porno» o «Cómo un niño puede pasar de la más inocente a la más perversa de las fantasías». Actualmente centrada en cuestiones de protección de infancia, de todo tipo de violencia. Ha sido miembro del Comité de Expertos para la Creación de Entornos Digitales Seguros para la Infancia y Juventud, miembro del Consejo Asesor de la Sección de Infancia del Colegio de la Abogacía de Madrid, formadora, divulgadora, ponente, conferenciante y colaboradora asidua de los medios de comunicación. Y también nos acompaña Xavier Gil Pesarromán. Por supuesto, en este momento, junto con su actuación, junto con su cargo en economista como director de la revista Buen Gobierno, Juris and Lex y RSC, es también colaborador asiduo, por ejemplo, en concreto, en el Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos de España, presidente de la Asociación de Comunicadores e Informadores, ACIJUR, secretario de la Asociación de Periodistas de Información Económica, APIE. En cuanto a su historial profesional, miembro del equipo fundacional de los servicios informativos centrales de la cadena COPE, redactor jefe de Economía, director de informativos de fin de semana y director de emisoras entre el 76 y el 88. Miembro del equipo fundacional de la Gaceta de los Negocios, especialista en temas fiscales
En El Independiente, director de Información Data Diar, director de Comunicación del Colegio de Gestores Administrativos, director de las revistas Dirigentes y Nuestros Negocios, jefe de Normas y Tributos de Economista, colaboraciones habituales como columnista en Capital Madrid, en La Clave, en Punto Radio, director de la revista especializada Hostelería Codere. En fin, si miramos hacia atrás, su trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación es inigualable. Además, desarrolla actividades académicas, pues es ponente y profesor en cursos y seminarios sobre temas de periodismo y actualidad jurídica y económica. Y, entre otros muchos premios y reconocimientos, destacamos el último, el Premio al Mérito Social a la Mejor Labor Periodística en pro de la justicia social del Consejo General de Graduados Sociales como presidente de ACIJUR. Bueno, como ven, tienen unos currículums extraordinarios y es un lujo poder tenerles hoy aquí. Bueno, vamos a comenzar con esta mesa que queremos seguir una dinámica mixta. Primero, cada uno de ellos va a hablar sobre un tema que creemos que puede aportar y además creemos que puede también generar luego un posible debate y luego abriremos unas preguntas para reflexionar. Comenzamos en este momento con Yajaira. Yajaira nos hablará sobre el fenómeno de la pseudoeducación en entornos digitales, como las redes sociales y los algoritmos están sustituyendo a la formación crítica por el impacto visual y el riesgo que esto supone para la creación de un criterio jurídico sólido. Es tu turno, Yajaira, adelante. Bueno, ¿ahora se me escucha? Perfecto. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, uno de los primeros problemas que he tenido a la hora de configurar esta mesa es que el tema es muy amplio. Al final tocamos formación, educación, medios de comunicación, también desde una perspectiva de género, que es donde quiero hablar, y también desde la inteligencia artificial. Entonces, era difícil enmarcar los conceptos que me gustaría tratar. Entonces, vamos a empezar por lo primero. Y me gustaría iniciar esta mesa hablando desde la experiencia profesional, no desde un punto de vista jurídico, porque al final el derecho es parte de mi formación, pero no he disfrutado del ejercicio. Más bien me he caracterizado por enfocarme en la comunicación y marketing, y hoy os voy a explicar desde un punto de vista guerrillero. ¿Qué significa esto? Bueno, detrás de todos los anuncios que consumimos hay personas que, como yo, configuramos algoritmos, más bien no, pero sí, digamos, patrones, ¿no? Yo puedo crear un anuncio para una persona que tiene X edad, que consume X producto, y esto al final tiene un impacto, ¿no? Y como todo, pues lleva una responsabilidad. Y no siempre lo que aprendí en las aulas, en mi formación jurídica, es lo que luego he aplicado en mi formación profesional, que es influenciar las mentes de las personas que van a recibir ese anuncio. Entonces, partiendo de esa postura, solo puedo decir que tengo miedo y respeto por lo que hay y por lo que va a venir. Principalmente porque hay personas que como yo, se dedican a configurar la comunicación, los anuncios, y que incluso dan un paso más allá, que es influenciar en lo que puede ser una ley. Entonces, teniendo esto sobre la mesa, ¿qué rol tiene la educación y la formación y los medios? Bueno, yo realmente he venido sobre todo a aprender y a disfrutar de la experiencia, y me gustaría darle paso a mis compañeros también para escucharles y ver cómo se configura esto, porque la realidad es que estoy confusa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Beatriz. Beatriz nos hablará de la necesidad de educar en empatía y en la asunción de responsabilidad por los actos propios desde una perspectiva criminológica. Adelante, Beatriz. Ahora. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer poder compartir mesa con estos ponentes. Gracias al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid por generar un encuentro así y por darme voz en la defensa de la infancia. Tengo el honor de formar parte de este colegio desde el año 2009, cuando me colegiaba como no ejerciente.
Gracias. Los derechos se conquistan con las leyes y se afianzan con la educación. Hay algo peor que no haber conquistado un derecho, es haber perdido los ya conquistados. Mientras que se desarrolla la conquista, nos inunda un sentimiento de esperanza que nos aviva a querer conquistarlo. Mientras que cuando se arrebata abruptamente aquello que tanto logró conquistarse, lo que queda es la desolación, el abatimiento, el desasosiego, la desesperanza incluso. Durante estas horas previas y durante la jornada de ayer han pasado por este auditorio juristas de reconocido prestigio y competencia que han abordado los desafíos y amenazas para la igualdad en la era de la inteligencia artificial y no pretendo, en estos minutos, generosamente se me han cedido, hablar de tipos penales concretos. Lo que pretendo es hablar de emociones, de sentimientos frente a lo artificial. Pretendo que hagamos una reflexión profunda, como sociedad, si me lo permiten. Algo que ya de por sí me parece valiente en una sociedad en la que vivimos subyugados frente a la inmediatez tecnológica. Y aquí va la reflexión con la que quiero comenzar. Si aquellos tipos penales que nacieron de la mano del ius puniendi del Estado para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes frente a los ataques más intolerables, como el daño que se podía producir a su indemnidad sexual a través de uno de los crímenes más execrables, y estoy hablando del artículo 189 del Código Penal que regula la elaboración del material denominado jurídicamente como pornografía infantil, son los mismos tipos penales que se pueden estar aplicando cuando nuestros niños, banalizando absolutamente el daño que pueden causar, desnudan a una compañera de pupitre a través de la inteligencia artificial y generan la denominada desde el año 2015 pornografía infantil virtual. Nos corresponde valorar la sociedad que se está gestando y en la que se desarrollan nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Hace años entregamos un dispositivo móvil a nuestros menores con un acceso ilimitado a Internet sin medir el alcance de aquello que les estábamos entregando, sin una previa preparación y sin un posterior y progresivo acompañamiento. Desconocíamos que en ese entorno se podían encontrar con importantes riesgos de contacto, de contenido, de conducta. Hoy ya conocemos esos riesgos a los que se enfrentan y lo que nos corresponde es pedirles paciencia, pedirles perdón también, decirles que estamos buscando soluciones desde muy distintos ámbitos, porque tenemos un faro al que seguir, el interés superior del que son titulares. Reflexionemos sobre esta palabra, titularidad. ¿Saben nuestros niños y nuestras niñas que son titulares de derechos fundamentales y de sus garantías consagradas en nuestra Carta Magna? ¿Ha perdido alguien tiempo en explicarles que, por ejemplo, son titulares del derecho fundamental consagrado en el artículo 18 de la Constitución española, del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, al secreto de sus comunicaciones? Y lo que es más, a lo mejor algunos han tenido la suerte de que alguien se esforzó por explicarles que eran titulares de estos derechos, pero les hemos explicado que los mismos no se desvanecen, no desaparecen, no se esfuman en el entorno online. Me temo que no. Y si esto está pasando, estamos hablando de que nuestros menores se encuentran desprotegidos. Un menor que no sabe que está siendo víctima de un ataque, por ejemplo, a su dignidad, difícilmente nos va a pedir ayuda. Si no nos pide ayuda, difícilmente podemos protegerle. Y si no le protegemos, lo que le tenemos es doblemente desprotegido o lo que se denominaría revictimizado. ¿Pero qué ocurre con aquellos menores que pueden estar perpetrando infracciones en el entorno online? ¿Les ha explicado a alguien que rige nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2000, la Ley Orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores, que sus actos tienen consecuencias y que si se llega el momento en que pasan determinados límites se pone en marcha la maquinaria de la justicia? Me temo que tampoco se lo hemos explicado. Creo que es fundamental que nuestros menores conozcan su ordenamiento jurídico, sus derechos y sus obligaciones. Si no lo hacemos, me parece que es una manera de desprotegerles. Pero no sirve con explicarles que queremos poder trabajar la prevención, el fin último de esta ciencia multidisciplinar, que fue mi especialización, la de la criminología, con explicarles que existen determinados tipos penales. Hay que ir más allá. Hay que hablarles de cuál es el fin último del derecho penal,
cuando interviene el ius puniendi del Estado como última ratio del legislador, el último recurso para proteger los bienes jurídicos fundamentales frente a los ataques más intolerables. Educarles en esto es educarles en empatía. Esos ataques intolerables son así porque producen un evidente daño a las víctimas. La empatía, esta sí es la gran asignatura pendiente en nuestra sociedad y corren malos tiempos para la misma, porque vivimos quizás en la sociedad más conectada tecnológicamente, pero más desconectada emocionalmente. Si esto es así, si somos una sociedad menos empática, más individualista y, por tanto, menos solidaria, seremos una peor sociedad humanamente hablando. Y no hace falta ser un experto en criminología para saber que esto conlleva riesgos para todos nosotros. Entender esto es entender lo que ocurre en el entorno online, donde el desproveernos de nuestro yo físico y enmascararnos bajo un presunto anonimato nos hace deshumanizar a aquellas personas con las que interactuamos y, por tanto, cosificarlas. Nos corresponde educar a nuestros menores y decirles que, lejos de ser artificial eso que consideran que pueden estar ejerciendo en el entorno online, tiene un mayor alcance y, por eso, en muchos casos, un mayor daño hacia las víctimas. Las víctimas son reales, lo artificial no destruye lo humano del sufrimiento. Hablemos de ese sufrimiento, hablemos de esas víctimas. No contamos con demasiados estudios que nos puedan decir cuáles son aquellos efectos que pueden ser devastadores, por ejemplo, para aquellas víctimas que han sido desnudadas a través de la inteligencia artificial, pero contamos con el testimonio valiosísimo tanto de mujeres como de niñas y hablan de lo siguiente: vergüenza, vergüenza. ¿Estamos juzgando a las víctimas? Porque si lo estamos haciendo no estamos en el lado correcto de la historia. Angustia, trastornos de muy distinto índole, miedo. Hablemos del miedo. Qué instrumento tan poderoso para doblegar voluntades en una sociedad. Porque hay víctimas individualizadas que ya sabemos que han sido atacadas directamente. Pero ¿son víctimas las mujeres y las niñas que ahora mismo tienen miedo en la sociedad de que esto les pase? Si esto es así, nos corresponde protegerles y decirles que como adultos responsables estamos buscando soluciones para que esto no pase. No hay mayor instrumento que el miedo para poder doblegar voluntades y, por tanto, instrumentalizar a las personas. Pero hablemos de otro tipo de víctimas, aquellas que pasan más desapercibidas y que yo las considero víctimas. Aquellas que simplemente se han desensibilizado frente a este tipo de prácticas. No les dan importancia. Han asumido, como quizás una indefensión aprendida, que esto les puede pasar y que van a convivir con ellos si llega el momento en que un tipo de prácticas de este tipo son utilizadas para hacerles daño. Entender esto es entender que nuestras niñas viven en un entorno donde se produce una hiperexposición feroz y una hipersexualización de la infancia. El término sexy refiere lo sugestivo, lo erótico, aquello que despierta el deseo sexual. La mera idea de unirlo al concepto de la infancia les desprotege y me parece perversa. Si nuestras niñas, a través de una autocosificación aprendida, como nos dicen los últimos informes de grandes ONGs, dan por válido, siendo menores, intercambiar imágenes suyas propias sexualizadas, que son material de pornografía infantil, a cambio de poder obtener determinados bienes, nuestro fracaso es estrepitoso y estamos ante un retroceso. Trabajemos juntos para que esto no vuelva a pasar. No perdamos el norte que mira hacia la empatía y hacia el interés superior del menor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Luego retomaremos muchos de los temas que has apuntado. Xavier nos hablará sobre el papel de los medios de comunicación en la información jurídica, que hoy es esencialmente importante. Muchas gracias, muy buenos días. Pues realmente hablar a un
aforo de abogados es impresionante para un periodista, máxime cuando normalmente lo que hacen es huir cuando un periodista llega e intenta sacar un poquito de información, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es un momento atípico que yo quiero vivir y disfrutar. Tenemos que distinguir muy claramente lo que es la información jurídica de todo lo que es el show de medios de comunicación, de redes sociales, etcétera, etcétera, donde se analizan por los más variados y variopintos personajes las cosas de actualidad. Muchas veces se hacen interpretaciones de sentencias, se ve el futuro y muchas veces allí participan incluso abogados que se prestan pues, en ocasiones a jugar a cosas de futuro pues que yo creo que no hacen muy buena imagen, ¿no? de su actuación. Los periodistas jurídicos tratamos de ser serios y rigurosos, como es lógico. Nuestra base constitucional es el artículo 20 de la Constitución española y, bueno, pues últimamente, en los últimos años, nos hemos convertido más que en informadores, nos hemos convertido en investigadores, porque muchísimas de los casos que se están dando en los periódicos terminan en los tribunales y, bueno, pues parece ser que es la vía que últimamente se está adoptando para sacar pues, mucha de la podridumbre que puede haber en la sociedad, ¿no? La labor del periodista jurídico pues, está teniendo un protagonismo estelar en esa difusión de la investigación. Nosotros, nuestra misión principal es proteger el derecho de la ciudadanía a comunicar y a recibir una información veraz. Y todo ello con todo el ruido que en estos momentos tenemos alrededor, ¿no? El periodismo riguroso y de calidad es una infraestructura realmente imprescindible para sostener la democracia. Siempre decimos en las asociaciones de periodistas que sin periodismo no hay democracia. Y de eso estamos absolutamente convencidos. Nuestra misión es garantizar que la realidad se transmita sin distorsiones, cosa cada vez más difícil. Investigar, profundizar más allá de las narrativas tendenciosas. En muchas ocasiones nos encontramos pues, con muchas de las fuentes, muchos incluso abogados, que obviamente son abogados de parte e intentan vendernos una historia y se enfadan muchísimo con nosotros cuando les decimos que tenemos que comprobar lo que nos están diciendo, que tenemos que ver qué es lo que dice la otra parte y, bueno, y buscar antecedentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, muchas veces te tarifa la fuente, lo cual pues, es francamente lamentable. Es mucho más sencillo irse a los shows y montar allí el número, ¿no? Y pues un día hay pitos y al otro bastos, ¿no? De esta manera, pues, el periodista jurídico intenta ser pues, una persona seria, tranquila, moderada y andar en un sistema como es el de la justicia, que yo creo que es el más opaco de todos los que hay dentro de nuestra sociedad, ¿no? Sin la prensa jurídica, yo creo que la justicia se cocinaría a puerta cerrada. El ciudadano necesita entender por qué alguien va a la cárcel, por qué nos han fastidiado o nos han mejorado la hipoteca o por qué en un determinado momento nos han puesto en la calle porque hay una jurisprudencia y una legislación que indica que lo que hemos hecho pues, merecía que nos pusieran en la calle. Todo eso es lo que nosotros tenemos que explicar. No somos altavoces, como muchos piensan, de los intérpretes de la legislación y de la jurisprudencia. Yo digo, y hablo siempre cuando hablo con abogados y con jueces y tal y que cual, que manejan el idioma leguleyo, que es un idioma que muchos quisieran que fuera un idioma oficial dentro del país, ¿no? Es realmente una barrera a la hora de llegar a la sociedad, a los lectores de los medios. Nuestro trabajo es convertir esos autos de fe que nos llegan, que son pues, en muchas ocasiones francamente difíciles de interpretar, para contar unas historias humanas
que sean comprensibles y que tengan pues, una conclusión, que sean capaces las personas de entender el mensaje de esas sentencias o de esas normativas, ¿no? A dónde pueden llegar y qué es lo que se pueden encontrar. Los pilares de la información judicial, además, tienen otra vertiente muy importante, que es el control de las instituciones, ¿no? Fiscalizamos al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional, al Constitucional, garantizamos la transparencia y el control democrático. Más allá de la noticia del qué, los periodistas lo que tratamos de dar es el porqué. Qué es lo que está sucediendo y situar a la gente en su justa medida, ¿no? Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y es que, profesionalmente, el abogado teme mucho la simplificación. El abogado siempre quiere ser más o menos exacto en lo que se dice y en lo que se hace, ¿no? El periodista, sin embargo, teme el hermetismo, teme pues, los grandes textos que no llegan a la gente. La gente normalmente, muchos se quedan en los titulares de la noticia, otros leen la entradilla y algunos llegan hasta leer un folio. Más allá, los periodistas sabemos que poco puedes contar que sea de interés para la mayoría de los lectores. No tienen que ser lectores muy interesados en esa información para que lleguen hasta el final. Entonces, uno de los pilares fundamentales para el periodismo en estos momentos es la confianza con las fuentes que tiene. Los despachos de abogados suelen temer mucho perder la confidencialidad, pero lo que tienen que entender, lo que no pueden olvidar, es que el único capital del periodista son las fuentes. Y si hay alguien que va a respetar las fuentes y si se compromete en un off the record a no decir nada, va a ser el periodista. Otra cuestión distinta son los medios, los bufetes, que lo que quieren es salir en los periódicos, es tener y que tienen que entender cuáles son los protocolos, cómo se llega a los periódicos y cómo se puede trabajar con los periodistas. Yo creo que esa es una labor muy importante que tenemos que desarrollar. Y fundamentalmente con periodistas que tenemos el grave problema de que trabajamos 50 horas diarias, porque la información nos llega, las fuentes nos exigen, etcétera, etcétera. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos en nuestra profesión en cuanto a la igualdad entre periodistas y hombres y mujeres, ¿no? Y que echa para atrás a muchas de las mujeres y que las lleva a irse a gabinetes de prensa, etcétera, y dejar los medios. Por eso vemos que hay un techo de cristal muy grande todavía en nuestra profesión, a pesar de que el 70% de los estudiantes de las facultades de Ciencia de la Información son mujeres. Es realmente un reto muy importante. Y nos llega, que luego lo comentaremos, el tema de la inteligencia artificial, que nos la pueden pegar doblada, porque cada vez va a ser más difícil ver si la información que nos llega o no es cierta, y veremos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Muchos retos por delante. Bueno, pues os voy a lanzar algunas preguntas. En primer lugar, unas preguntas a todos para que deis vuestra opinión y luego ya algunas más dirigidas a uno u a otro. La primera es, ¿cómo veis la influencia de la IA en vuestro respectivo ámbito profesional? Yajaira, si quieres empiezas tú. Bueno, como al hilo de mi postura, a mí lo que me interesa hoy exponeros es el lado guerrillero, ¿no? Al final, las leyes están, pero lo que hay más allá son las acciones, ¿no? Y lo que ocurre en mi sector, en la influencia de la IA, en primer lugar, trabajo en una empresa que se dedica a la inteligencia artificial. De hecho, tenemos un producto que se dirige a la abogacía. Pero yendo un paso más allá, sería mi postura en cuanto a estratega, ¿no? De cómo comunicar, de cómo generar esa influencia, ¿no? Y ese impacto. Y es lo que venía a decir, es básicamente nosotros tenemos un poder y este poder lo que hace es impactar a las personas. Entonces, como alguien que tiene esa capacidad, se da cuenta que la inteligencia artificial viene a ser un amplificador de ese poder. Entonces, citando una película, Spiderman en este caso sería un gran poder que lleva una gran responsabilidad. Y en ese sentido no siempre queremos asumir esa responsabilidad, porque muchas veces lo que muchas empresas buscan es el beneficio económico que muchas veces
olvida la ley, porque, seamos honestos, al final los intereses se mueven mirando pues, los propios y los ajenos. En cualquier caso, lo que quiero decir hoy es que la inteligencia artificial para mí ha sido un impulso, tanto en mi carrera como en mi día a día profesional. Primero, porque es a lo que me dedico y también es lo que utilizo. Entonces, lo único que he podido hacer es adaptarme a ella y aprender a tener esa visión crítica que hará posible que los resultados realmente se vean exponenciales. Porque si yo utilizara ese poder sin una responsabilidad, lo único que haría sería repetir patrones e incluso ser mediocre, ¿no? Que muchas veces creemos que por tener mejores herramientas vamos a tener un mejor resultado y no siempre es así. Entonces, la influencia de la inteligencia artificial en mi sector y en mi día a día es un potenciador, pero que tengo que utilizar con criterio y con un camino, porque si no me puede superar. Entonces, aquí lo único que puedo deciros es que es una herramienta de oficina. Bueno, sí, pero también es una herramienta que nos da un potencial enorme. Entonces, tenemos que tratar esta herramienta con respeto. Y lo único que puedo decir es que, más allá de las leyes y de mi día a día, está la reflexión que queramos hacer. Entonces, para esta herramienta, lo único que puedo proponer es controlarla, tener conciencia y procurar que nuestro entorno sea consciente de que si no la sabemos utilizar con este conocimiento, nos puede superar. Muchas gracias. Voy a seguir preguntándote porque claro, me quedan dudas ahí en el tintero. Dices que has señalado que te gustaría o quieres ser guerrillera en este ámbito y que al mismo tiempo el poder influir de esta manera supone una herramienta de gran responsabilidad que tú tratas de utilizar con criterio. De manera resumida, ¿no? Si lo he resumido bien. Pero cómo, más allá de las limitaciones que derivan, lógicamente, del uso de las cookies o de la autorización de esa publicidad dirigida, que lógicamente pues eso es el entorno legal con el que nos movemos, más allá de eso, ¿cómo utilizas ese criterio ético? Porque tampoco tienes un marco más allá de lo que día a día tú ves que eres capaz de influir. ¿Cómo lo haces? ¿Qué criterio utilizas? ¿Cómo podemos extrapolarlo a otros que estén trabajando en ese mismo ámbito? Bueno, es una pregunta que realmente me cuestiono a menudo, porque es decir, en mi caso, nosotros tenemos unos principios, ahora hablamos desde la parte profesional, ¿no? Que es ser transparentes, ser accesibles y realmente pues no sabría del todo cómo aterrizártelo, la verdad, porque al fin y al cabo, cuando tú te encuentras en esa situación, cuando quería decir guerrillera, lo que quería decir es que quería dar una perspectiva de una persona que realmente genera un impacto ejecutor, es decir, que puede programar el mensaje para que llegue a la gente, ¿no? Y que muchas veces pues, la ley deja de lado porque pone un marco teórico, pero luego los actores que estamos dentro de este marco teórico pues nos vemos que la realidad es otra, ¿no? Y que tenemos 1000 opciones para generar ese discurso. Entonces, en mi caso, me puedo sentir muy cómoda porque en mi empresa lo que seguimos son la honestidad radical, un mensaje claro y en el caso de que la inteligencia artificial o nosotros no tengamos respuesta, pues ser honestos y decir no lo sabemos o si tenemos algún tipo de duda, la propia herramienta puede dar pie a que tienes que revisarlo o consulta en esta fuente. Entonces, para mí es realmente fácil porque mi marco de actuación profesional me permite realmente estar tranquila. Porque si no saltaría una alarma dentro del propio producto, pero no siempre es así. De hecho, hay muchos casos sonoros donde no se ha llegado a descubrir mala praxis de las empresas hasta que no han habido consecuencias en la vida del día a día de las personas o se ha interesado que se abra.
En mi caso, repito, estoy muy tranquila porque en ese caso la influencia de la IA es positiva para mi trabajo y también procuramos que sea para el resto de la sociedad y de las personas que me consumen. Pero no siempre es así, así que supongo que mis compañeros tendrán otra opinión. Muchísimas gracias. Bueno, pues si quieres, Beatriz, o Xavier, quien quiera empezar. Bueno, desde una perspectiva penal y criminológica estamos hablando de una herramienta que al servicio del bien es poderosísima, en manos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Permite cribar una serie de datos que agiliza investigaciones y eso solo puede ser positivo para evitar revictimizaciones dentro de un largo proceso, no podemos negarlo. Y en manos del mal, pues un instrumento de absoluto terror. Esa herramienta también permite ahora mismo generar, a través de imágenes reales de nuestros menores, que pueden ser manipuladas o directamente generar imágenes absolutamente artificiales del peor material de explotación sexual infantil en las categorías más extremas. Esas imágenes ya podrían ser perseguidas por nuestro ordenamiento jurídico por entenderse que atentan directamente contra la dignidad y la indemnidad sexual en su conjunto de nuestros menores. Pero también hay que entender lo que supone esto para fuerzas y cuerpos de seguridad, que mientras que persiguen estas imágenes con tiempo limitado, recursos limitados y capacidad humana limitada, no están persiguiendo a menores reales que también están siendo explotados y que nos resulta prácticamente imposible ahora mismo diferenciar unas imágenes de otras. Este es el daño que puede ocasionar, como el daño que puede ocasionar permitir a los depredadores sexuales que con esta tecnología puedan enmascararse bajo identidades falsas para llevar a cabo un peor y todavía más perverso embaucamiento de nuestros niños y nuestras niñas. Así que, como con todo, el uso que se haga de esta herramienta. Correcto. Xavier. Sí, pues en el caso del periodismo, como decía yo anteriormente, realmente tiene pues, las mismas funciones que tiene para cualquier otra profesión, ¿no? Es una buena herramienta para trabajar. A mí me da un poco de miedo el tema de que las empresas empiecen a sustituir a los periodistas jóvenes por que sean capaces de redactar las notas de prensa y demás y meterlas directamente en los periódicos. Yo espero que eso no llegue a suceder y que las empresas periodísticas sigan manteniendo el criterio de que el periodista es fundamental a la hora de dar la información. Y, por otra parte, pues también me da un poco de miedo el que los periodistas nos acostumbremos a utilizar la IA y bajemos un poco nuestra exigencia y nos dejemos embaucar un poco. Hombre, tiene la ventaja de que yo le he hecho pruebas a muchas de las IAs que me han ido dejando probar y tal, y la verdad es que da pánico el ver los errores que comete todavía, ¿no? Yo me imagino que en poco tiempo eso estará sustanciado y no habrá esos problemas, pero en estos momentos hay que andarse con muchísimo cuidado con las respuestas que te da. Y lo malo de todo esto es que encima te da la razón cuando le dices que no es cierto lo que te está contando o que es incorrecto, ¿no? Pero sí es una herramienta muy importante que te ahorra muchísimo tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que hemos descubierto pues es que si tú haces una grabación y la metes, te evitas horas de estar transcribiendo esa grabación y te la da hecha en momentos y con una fidelidad maravillosa, ¿no? Y esas son las cosas que en estos momentos tenemos que explotar. Y otra cosa de las que también hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en el periodismo, son los sesgos. El ver que cuando estás buscando una información, esa información no salga sesgada y la información al final que se dé pues no sea la información que se debe dar. Por eso estamos abogando desde las asociaciones como ACIJUR que haya un estudio y una formación por parte de los periodistas que, como decía antes, trabajamos 50 horas diarias y no nos da tiempo prácticamente más que a trabajar. Entonces, el hacer y formarse es una cosa de voluntad que normalmente pues estamos trabajando para mentalizar y que esto pues se haga y se lleve a efecto. Y yo espero que en algún momento en las universidades también cambien un poco el chip y aparte de dar un poco de influencia hacia el derecho,
pues que también la inteligencia artificial sea una parte importante, la educación en inteligencia artificial sea una parte importante de ello, porque estamos viendo que en muchas universidades, por ejemplo, hay el doble grado de periodismo y de abogacía. Lo más genérico es que el doble grado llegue al periódico y cuando ve lo que hay, pues termine diciendo, no sé, a mí lo que me gustaba realmente era la abogacía, y se marche. O se busque una agencia o se busque un gabinete de prensa donde pueda realmente pues, tener una vida más humana y menos periodística, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental en este caso. Sí, ahí hay mucha miga, luego hablaremos un poquito más de ello. Voy a lanzar la segunda pregunta. ¿Consideráis que existe adecuación entre la formación universitaria y el ámbito profesional en vuestro sector? ¿Quieres empezar, Yajaira? Hoy abro yo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, hoy traía un caso en concreto. De hecho, es uno de los proyectos de los que personalmente me siento más orgullosa, porque fue un proyecto que empezó hace unos 3 o 4 años y fue con 2 amigas y también magistradas que creamos una cuenta de Instagram y seguidamente de TikTok y también luego de LinkedIn. Pero bueno, yendo al origen de por qué se creó esta cuenta, pues es curioso porque no fue idea mía. O sea, en ese sentido, estas 2 magistradas fueron visionarias y se dieron cuenta en sus ponencias que los jóvenes se informaban en TikTok y en Instagram de lo que sucedía en los juzgados. Y yendo un paso más allá, ya no solo en los juzgados, sino también pues, en el Congreso de los Diputados. Entonces, estudiantes de Derecho del máster pues les decían claramente que no les estaban prestando atención porque, total, podían scrollear un poco y encontrar un resumen muchísimo más entretenido y con musiquita de fondo. Entonces, ellas dijeron, ¿cómo es esto posible? Es decir, yo no me dedico a esto para que ahora de repente venga una plataforma y diga que es ley, cómo estoy yo trabajando. Realmente el proyecto nació de la necesidad de expresar el otro lado de la sala. Y bueno, que me enrollo. Lo que quiero decir es que ellas detectaron que en las aulas universitarias los estudiantes de Derecho se informaban a través de influencers jurídicos. Entonces, claro, pues en un evento de networking, como podría ser hoy una ponencia, se encontraron conmigo y me dijeron, me llamo Pascual, en este caso Marisa y Amparo, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Y digo, bueno, yo estoy dando mis primeros pasos en el marketing jurídico, soy abogada y bueno, pues, ¿qué es lo que estáis pensando? Y me dijeron, mira, tenemos este problema que hemos detectado que estamos dando clase en la universidad y los alumnos no leen los libros, sino que se informan en TikTok y en Instagram. Y lo peor de todo no es que solo que se informen, sino que juzgan mi trabajo y lo que viene a ser una magistrada y su día a día a raíz de personas que no trabajan en lo que yo trabajo, es decir, en la judicatura, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que mi mensaje o mi experiencia llegue a los jóvenes? Y digo, bueno, pues uniéndonos a ellos, en este caso, creando una cuenta de Instagram y de TikTok. Nuestro objetivo era sencillo, era básicamente mostrar el otro lado de la sala, humanizar el derecho, que viene a ser enseñar el día a día que ellas querían comunicar, siempre respetando los límites deontológicos y, digamos, éticos, ¿no? Pero sí que querían dar un paso más allá y decir, pues, yo quiero que los jóvenes, si quieren opinar de mi profesión, que sea pues por lo que yo comparto. Y así fue como empezó a hacer puñetas, que tiene referencia a las puñetas, ¿no? Y es curioso porque al principio no nos hacían ni puñetero caso, la verdad. O sea, tenía que pedirle a mi familia que nos siguiera y que le dieran like, porque no cuajaba la idea. Pero bueno, ellas confiaron en mí en ese sentido y realmente os voy a ser totalmente honesta, ni la inteligencia artificial
ni en este caso una profesional del marketing jurídico os puede garantizar ser virales. Entonces, yo simplemente les pedí lo que ellas hacían por vocación y en su día a día, trabajar de forma constante y poniendo codos. Entonces, poco a poco fuimos generando una comunidad que a día de hoy ha superado los 50.000 seguidores y que confirma uno de los puntos que me preocupa, y es que los jóvenes, y ya no tan jóvenes, se informan a través de las redes sociales y también se informan sobre las leyes y sobre las profesiones jurídicas en las redes sociales. Así pues, solo puedo decir que la formación universitaria y el ámbito profesional tienen una adecuación en cuanto a que son realistas. Bueno, queda mucho por hacer. Lo que sí les puedo garantizar que si no tomamos acción, otras personas sí lo harán. Y ya no solamente personas, sino empresas que no siempre van a mirar por el bien de los menores o por el bien común, sino que simplemente van a mirar por sus intereses económicos. Entonces, donde la ley no puede llegar, que es a realmente hacer que una persona actúe al pie de la letra, pues solo nos queda intentar mojarnos nosotros y nosotras como profesionales y hablar de lo que queremos hablar partiendo de nosotros mismos y que no nos quiten esa voz y que no hablen por nosotros. Es lo único que puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Beatriz. Bueno, yo creo que esa adecuación no ha existido nunca. Salí de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sin haber visto un juicio jamás. Tuve que esperar a que me llevara a ver uno mi profesora de Criminología, doña Raimunda de Peñafort Lorente, magistrada que hoy le gustaría verme aquí, que inauguraba los juzgados de violencia contra la mujer en este país cuando se aprobaba la ley. Me llevó y lo agradecí, pero pensé, alguien más podía haber pensado en nosotros. El tema del abuso sexual infantil, hoy agresiones sexuales al haber desaparecido este tipo de nuestro Código Penal con la modificación del año 2022, nunca se ha impartido en los planes de estudio de muchísimas facultades, no solo de la Facultad de Derecho, sino que tampoco se impartía en las facultades de Magisterio, en las facultades de Medicina, en las facultades de Psicología y en un montón de profesiones que cuando iban a salir a su entorno laboral había un porcentaje importante de profesionales que iban a tener contacto con los menores. Se reclama desde muy distintos ámbitos que los planes de estudio estén estas materias y que se impartan de manera arreglada, pero es que hoy el desafío es mucho mayor que este. El desafío actual es que nos tenemos que actualizar en el día a día con lo que está viniendo y para entenderlo creo que lo refleja perfectamente una frase que se atribuye a Calderón de la Barca y que tiene muchísimos años, pero que creo que está de plena actualidad, que dice: hay delitos tales que atentas las leyes se las dejaron sin pronunciar sentencia por no prevenir que habría quien los cometiese. Nos encontramos hasta ese momento. Nos corresponde estar muy pendientes de la actualidad. Ya no se trata de llevar a cabo como profesionales cursos de reciclaje, sino de reciclarnos en el día a día. Así es. Muchas gracias. Pues en ese mismo reciclaje es en el que nos encontramos los periodistas jurídicos, porque las facultades de Ciencia de la Información, de periodismo, realmente viven absolutamente ignorantes de que existen los juzgados, ¿no? Cuando llegan los periodistas a las redacciones no distinguen lo que es un auto de una sentencia, cosa que es bastante grave, ¿no? Encontrar en estos momentos un periodista jurídico, un periodista que acaba de llegar al periódico y que quiera hacerse periodista jurídico y que comience a formarse y autoformarse, pues es complicadísimo, ¿no? Y, bueno, razón de eso es que yo llevo intentando pasar a mejor vida, no morirme, sino pasar a mejor vida y descansar y poder disfrutar, y no lo he conseguido todavía. Porque es complicadísimo el encontrar gente que tenga ese ímpetu y esas ganas de trabajar, ¿no? Y luego nos encontramos pues con que hay una tendencia por las redes sociales a simplificar excesivamente, ¿no? Y eso para nosotros pues también es un problema muy grave, porque lleva a que el periodista cuando va a escribir pues le da lo mismo una cosa que otra y francamente pues es problemático, ¿no? Y además
estamos siempre en ese riesgo constante de desinformación que nos llega pues, de todos lados, ¿no? Y la falta de periodistas especializados en las redacciones es realmente pues, uno de los gravísimos problemas que en estos momentos tenemos. Y por eso, desde ACIJUR, y por eso estamos los compañeros que estamos ahora mismo tirando del carro, estamos intentando hacer cursos de formación y explicar y llevarlos a que vean juicios o decirles cómo pueden encontrar en un registro de la propiedad las propiedades de una persona que están buscando Dios sabe por dónde y que pueden terminar en un error bastante grave, ¿no? Y ese impulso y esa mentalización de la formación es lo que estamos intentando desde ACIJUR y yo creo que en todas las asociaciones de periodistas que hay. Sí, sí. Sí, es todo un reto. Aquí hablo yo también con mi gorro de formación. Es un reto el que se nos plantea para que la formación sí que esté pegada a la profesión, sin caer en que la formación tiene que ser de excelencia, pero no pueden vivir de manera paralela, como parece que sigue ocurriendo. Así que, bueno, es un reto que tenemos profesionales y los que nos dedicamos a la formación también. El problema es que lo encuentras también, por ejemplo, en el periodismo económico, donde hay muchos periodistas que al mismo nivel son economistas y hay un desconocimiento total y absoluto cuando se sale de la Facultad de Económicas o de la de Periodismo de lo que es una empresa. O sea, no se sabe nada, ni cómo funcionan, no se conoce la bolsa, no se nada, absolutamente nada. Y eso pues, es un problema que deja pues, bastante mal el sistema en estos momentos. Sí, es una crítica importante y de ahí yo creo que esa reflexión que en este momento con esta literatura que ya existe sobre la quinta generación de la universidad es una de esas cuestiones pendientes que bueno, algunos nos hemos puesto las pilas porque realmente creemos que si no seguimos mandando egresados que se tienen que formar porque no están preparados para conocer el terreno al que se van a dedicar y eso efectivamente, en este sector que hoy nos ocupa es especialmente preocupante. Bueno, no voy a retener yo el tiempo, que sois vosotros los protagonistas. ¿Tenemos margen de mejora para que la igualdad se produzca en nuestro sector, en vuestro sector? Ejaira. En nuestro sector. Sí. Porque decir no iría en contra también de mi naturaleza optimista. Entonces sí que considero que hay margen de mejora, como todo. En ese sentido, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tomar decisiones y ser parte del cambio. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente los algoritmos no tienen género, pero son entrenados por humanos. Y al hilo de las diferentes mesas que han sucedido hasta llegar a la actual, sí que he podido ver una conclusión clara, y es que al final la inteligencia artificial necesita ese criterio humano. Entonces, creo que es necesario y una obligación que haya una perspectiva de género y que desde un punto de vista tecnológico las mujeres se impliquen en diseñar esta tecnología, ¿no? Porque si no damos este paso, lo que puede suceder es que repliquemos errores del pasado y conductas que al final nos invisibilicen. Lógicamente no es una decisión fácil porque suceden muchísimas causas que pueden hacer que al final no nos mojemos y nos dediquemos al día a día de la tecnología, pero sí que considero que vale la pena apostar y que luchemos o superemos esa barrera para que la igualdad también sea tecnológica gracias a nuestra implicación y que realmente el código o los sesgos que reproduzcan un sistema que nos pueda oprimir pues sean mínimos. Entonces, solo podemos tener voz y formarnos en la tecnología. Sí, así se exponía claramente en la mesa anterior. Muchas gracias. Beatriz. Bueno, hay ámbito de mejora cuando lo que queda siempre es muchísimo trabajo por hacer. Tenemos doble trabajo, seguir conquistando derechos y apuntalar muy bien
los valores que nos otorgamos en 1978 a través de nuestra Carta Magna. Preparé las oposiciones a la carrera judicial y fiscal durante muchos años. No logré aprobar las oposiciones, pero sí recité muchas veces un artículo y me van a permitir que lo recite una última vez. Artículo 1 de la Constitución española. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Apuntaremos esos valores. Gracias. Pues en nuestro caso tendríamos que comenzar, que gracias a Dios se va haciendo poco a poco, por una mentalización. Nos encontramos normalmente en las redacciones con un problema de la entrada en el mercado laboral nuestro, que es lo que llamamos el suelo pegajoso, ¿no? que es muy difícil el ir avanzando en los inicios y vemos que ahí, pues al principio, claro, hacer prácticas no remuneradas y tal, y ahí vemos un problema que es que las mujeres insisten en mantenerse en ese tema, quizá por el deseo de engancharse, ¿no? Cosa que en los hombres es menos, se nota menos, ¿no? Y además de eso, hay, digamos que una incidencia hacia ciertas secciones de menor jerarquía editorial que luego pues cuesta también que las mujeres vayan ganando posibilidades. Gracias a Dios, con el periodismo digital las cosas se han igualado bastante y han entrado ya horarios. Y entonces, digamos que hay ahora mismo un mundo distinto entre los periodistas tradicionales, los periodistas de papel, que llamamos, y los periodistas digitales, que ya funcionan de otra manera y tal. El problema que yo le veo al periodismo digital es que hace mucha mesa y poca fuente, ¿no? Y el periodismo, si no te mueves, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, por un lado, están mejorando su condición de vida, pero por otro lado también están perdiendo muchas oportunidades de ascenso y demás. Y luego hay otra cosa muy importante y es la sistemática que nos estamos encontrando de acoso en las redes sociales a las periodistas. Cuando una periodista da una información fuerte, una información que llama la atención y demás, sufren unos acosos impresionantes que los hombres pues no llegamos a esos límites, ¿no? Pero brutales, o sea, personales y tal. Y es una de esas cosas contra las que hay que luchar. Hoy la FAPE pedía que se tomen medidas, que tome el Gobierno medidas, que los parlamentos aprueben algunas medidas y tal para sancionar y para acabar con estas dinámicas que van en contra de las mujeres directamente, de las mujeres periodistas, cuando dan unas informaciones realmente relevantes. Y creo que ese es un motivo importante para meditar y para que el legislador pues, se ponga las manos a la obra, porque estamos entrando en unas dinámicas francamente difíciles de aguantar. Sí, se han puesto sobre la mesa medidas que efectivamente son lo que podría favorecer esa igualdad. Si no protegemos esas situaciones, si no fomentamos un ambiente donde realmente podamos permitir que la mujer se desarrolle, porque si no ayudamos en esa corresponsabilidad o en esa conciliación es inviable, aunque sea por elección propia, que no es elección propia, es que no tenías una verdaderamente situación de igualdad a la hora de elegir si quieres o no un ámbito u otro, es que no te lo podías permitir. Esta es la realidad. Bueno, ahora voy a hacer unas preguntas ya antes de finalizar, nos quedan 10 minutos a cada uno. En este caso sí comienzo por ti, Xavier. ¿Podrías hablarnos del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la actuación de los periodistas? Bueno, pues ese es un tema francamente espinoso. De entrada, bueno, yo veo que tiene muchas dificultades para que una ley orgánica, tal y como está la situación en estos momentos, vaya adelante, ¿no? El problema está en que hemos tenido durante los años, desde la Constitución aquí, el paraguas del artículo 20 de la Constitución, que para los periodistas ha sido fundamental, y luego nos hemos ido alimentando de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha sido muy respetuoso con el secreto profesional de los periodistas, algo fundamental para el desarrollo de nuestra profesión, que es la defensa de las fuentes. Nos encontramos ahora con esta ley orgánica que intenta hacer aclaraciones y demás, y donde se defiende también
y se basa mucho en la jurisprudencia, se defiende el secreto profesional del periodista, pero hay un informe del año pasado del Consejo General del Poder Judicial advirtiendo que esta normativa pues, deja bastantes flecos sueltos que podrían ser en determinado momento volverse en contra de los periodistas y volverse en contra del secreto profesional, lo cual pues, nos pone un poco nerviosos. Yo siempre he dicho que la mejor ley es la que no hay. Esa, depender directamente de la Constitución para los periodistas ha sido muy importante hasta este momento. Y luego hay otro fleco importante y es que el periodista se va a tener que ver ya no con el juez instructor, sino con un fiscal. Y una vez que se termine o haya quejas o tal, tendremos que llegar al juez de garantías. Y el juez de garantías pues será el que tenga que decidir las cosas que haya dicho el fiscal, pero el fiscal, mientras tanto, pues puede haber fastidiado el trabajo de los periodistas durante muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, pues no sé, estos cambios la verdad es que siempre te ponen un poco nerviosos. Y luego también está el tema de la tecnología, ¿no? Que si no se deja entrar, hasta ahora no se ha dejado entrar en los teléfonos de los periodistas, etcétera, 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 pero con la inteligencia artificial hay ahora muchísimas posibilidades de poder saber de dónde han venido las informaciones, etcétera, etcétera, sin necesidad de entrar en los teléfonos, lo cual pues también nos pone un poquito nerviosos. Así que esperemos que pase la normativa y que se piense un poquito más para si realmente se retoma en otra legislatura. Que se madure. Yajaira, ante este fenómeno que nos hablabas al inicio de la pseudoeducación en redes, donde el algoritmo premia el impacto sobre el rigor, ¿cómo deben los juristas y las instituciones recuperar el control de ese relato para que la ciudadanía no confunda un tren con un derecho? Bueno, entendiendo la pseudoeducación como fast food de conocimiento, donde al final estamos consumiendo un vídeo que nos da X informaciones y que no muchas veces tienen que ser la verdad y que muchas veces estos vídeos hablan sobre leyes. Entonces, tenemos que dar también por hecho que este tipo de pseudoeducación o fast food de conocimiento no muchas veces quiere decir la verdad o realmente transmitir un hecho veraz. Muchas veces lo que busca es generar dopamina en nuestro cerebro para que sigamos enganchados a la plataforma. En marketing hay un principio, de hecho fue uno de los primeros libros que me leí, que es véndele a la mente, no a la gente, y es algo que tenemos que entender, y es que al final el problema que hay en las redes sociales y muchas veces en esta formación que se crea a partir de ello es que estamos constantemente recibiendo información que muchas veces es miedo, odio, indignación y no podemos muchas veces los juristas competir con ello porque es muy fácil caer en un vídeo que nos resume una ley en un minuto y que no realmente tiene que decir una verdad. En cualquier caso, creo que nuestra obligación es hacer que el derecho sea accesible y eso parte con comunicar de una forma clara. Muchas veces los juristas, yo recuerdo cuando estudiaba que realmente necesitaba como un curso previo para empezar a estudiar Derecho, porque yo no entendía nada del Código Civil ni los principios básicos, porque coger una norma muchas veces es descifrar sintácticamente o morfológicamente lo que nos quiere decir más allá del trasfondo que tienen las palabras, ¿no? Entonces, creo que una forma de recuperar el control del relato es hacer que este lenguaje lo entienda la ciudadanía. Y eso pasa por explicarle claramente el caso a nuestro cliente o tratar en una exposición con amigos pues, qué significa una multa sin que recurramos a artículos pues infinitos. Entonces, aquí es una labor que podemos hacer todos y todas aquí presentes y es hacer más accesible el derecho para que el relato vuelva a nosotros. Y ya para finalizar, creo que en este caso
la inteligencia artificial y la tecnología viene a sumar siempre y cuando tenga un propósito. Entonces, aquí también corre de nuestra cuenta que aquellos que estamos en empresas que trabajan la tecnología busquemos un sentido y un bien superior más allá del bien económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya para finalizar, que nos quedan 2 minutos, Beatriz, ¿cómo podemos fomentar entornos digitales seguros desde nuestra posición personal y profesional? Bueno, estamos ante una ardua tarea y ante un fenómeno transnacional que dificulta mucho de lo que queda por delante a nivel tecnológico y legislativo, pero yo, que me dedico a divulgar y que también creo que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, cuando creé mi proyecto lo creé con un perfil, Origen del Mal, y lo hice con un lema. No podemos defendernos de aquello que no conocemos. La concienciación es nuestra primera línea de batalla. Las familias y las personas que tienen a su cargo menores tienen que conocer los riesgos que existen en el entorno online. Los ponentes anteriores han hecho referencia al hablar de esta herramienta y han dicho seguridad desde el diseño, pero la realidad es que muchos de nuestros niños y niñas ya están interactuando con esta herramienta. Bueno, pues con los niños, me van a disculpar ustedes la expresión, experimentos con gaseosa. Mientras que no seamos capaces de entender que no podemos medir el alcance de aquello que ahora mismo les estamos entregando, creo que lo que nos corresponde es aplicar la prudencia. Tienen derecho a ser capacitados digitalmente para que el día de mañana puedan ser personas competentes en un mercado laboral, y nadie niega esto, pero siempre con una previa preparación y, desde luego, con acompañamiento y supervisión. Creo que ahora mismo no es un entorno en el que deben estar solos por su seguridad. Bueno, muchas gracias. Me voy a quedar con 3 titulares. Han sido muchas las cuestiones que se han sacado sobre la mesa, incluso los retos que deberíamos de tomar, pero me quedo con 3 que intento que sean positivos. La capacidad que tenemos de influir en las personas que reciben contenidos dirigidos implica una gran responsabilidad que se debe hacer con criterios éticos. Me quedo también con la empatía, asignatura pendiente en nuestra sociedad, con la deshumanización que provocan los entornos digitales, y me quedo también con que sin periodismo no hay democracia y que esto es algo que hay que cuidar por encima de todo. Muchísimas gracias y, bueno, espero no habernos pasado el tiempo.